Y contar hoy en día con un equipo multidisciplinario, yo creo que es clave para poder lograr lo que hoy en día estamos avanzando como fundación. Quizás no te vamos a entregar una solución al problema, pero te vamos a escuchar y te vamos a acompañar durante el proceso. En diciembre, el regalo de Navidad del Ministerio fue rectificar esta resolución por la 1507, en la cual elimina estas alternativas terapéuticas. Hola, qué bueno conectarnos nuevamente. En esta oportunidad nos reunimos con Víctor Hugo Flores, él es presidente de la Fundación Oncológica La Voz de los Pacientes. Y en esta conversación revisamos cómo se inicia la fundación, partiendo por una experiencia personal, hasta hoy llegar a formar un equipo multidisciplinario que también contempla médicos y profesionales de la salud para poder abordar de manera integral las necesidades de un paciente oncológico. Pasamos por educación, pasamos por las necesidades, pasamos por la campaña que están llevando ellos este año, que consiste en el paciente 2030 hoy, en búsqueda de mayor cantidad de garantías, de mayor participación social y sobre todo dentro de las comunidades científicas, pero más importante, para poder visibilizar las brechas que tienen los pacientes oncológicos en el mundo de salud, hacer mejor atención en la parte terapéutica propiamente tal y asociada a la oncología, pero también cómo se genera un ecosistema que permite a los pacientes poder transitar de la mejor manera posible una enfermedad oncológica. Te invitamos a ver este episodio porque es realmente interesante. Víctor Hugo, un millón de gracias por recibirnos en las oficinas de la Fundación. Para mí un honor poder haber coordinado esta conversación que partió de un contacto a través de medios digitales, así que también contento porque esos canales funcionen. Y bueno, darte las gracias por la bienvenida, por la recepción, y me gustaría tal vez partir por tu historia personal. ¿Cómo llega Víctor Hugo, en el fondo, a hacerse cargo de la presidencia de la fundación? Bueno, primero que todo agradecer igual esta instancia, pero igual es importante poder visibilizar sobre todo el trabajo que llevamos a cabo como fundación y que detrás de esta persona hay un tremendo equipo, tanto médico como voluntarios, familias y pacientes. Nosotros comenzamos, bueno, yo me involucré en el tema solo por un tema de mi mamá es paciente oncológica, y empezamos a transitar por un sistema desconocido, porque mientras no te pase es imposible poder conocer, ¿cierto? Cuáles son los tiempos, qué documentos son los que se requieren, cuál es la conversación que tienes que tener directamente con el médico. Y es difícil de leer. Cada una de las etapas son bien trabadas. Exacto, porque de cierta manera, como uno no es médico, no conoce los tecnicismos, no sabe los plazos, no sabe los tiempos, y uno cae en el juego directamente de pensar de que el cáncer es muerte, en resumidas cuentas. Y empecé a indagar como el común de las personas, empezamos a navegar por internet y empezamos a ver un sinfín de cosas que al fin y al cabo, en vez de ayudarte, ¿cierto?, que empieza a provocar un cierto grado de desesperación, de no conocer. Y ahí va parte de la ignorancia de las personas también, no tenemos por qué saberlo, porque no somos médicos. Pero el solo hecho de estar hoy en día en un sistema de salud público, que los tiempos de espera son mayores, que eso está en Vox Populi, digamos, es difícil. Y eso me llevó a decir, chuta, o sea, si esto me tocó vivir a mí, a mi familia, a mi mamá y a todo mi entorno cercano, ¿cuántas personas más hoy en día están pasando por el mismo proceso? Y ahí cuando nace la voz de los pacientes Chile. Es decir, que la idea era partimos chiquititos, partimos nosotros en el Quisco, como agrupación funcional y territorial, y empezamos a crecer. Y mi gran norte siempre fue ser la fundación más grande de Chile. Poder abarcar todos los rincones quizás más apartados, de descentralizar directamente Santiago. Y ahí te vas dando cuenta y vas conociendo la realidad que vive la persona que está en Temuco, la que está en Carahue, la que está en Imperial, o que están en sectores más alejados de la provincia, digamos. Y hay personas que ni siquiera logran llegar directamente a una atención médica. Porque el internet no llega a todos lados. Por supuesto, y como decís tú, en esta como realidad hiperconectada, ahí yo creo que en esas instancias es cuando se notan las brechas, de que en realidad no estamos tan conectados, no estamos tan, digamos, no tenemos tanto acceso a la terapia, al diagnóstico, a los exámenes. O a la simple información. O a la información, exacto. Porque nosotros, por ejemplo, en plena pandemia dijimos cómo llegamos a los pacientes. Entregamos alimentos, acercamos, digamos, mascarillas, escobos faciales, alcohol gel en ese periodo.
y decíamos, pucha, no nos vamos a poder reunir, ¿cómo lo hacemos? Y formamos la radio La Voz de los Pacientes de Chile, que es una radio online que ha permitido poder conectar al país y también fuera del país con experiencias de pacientes, llevándolos a otro nivel, con programas también un poco más alegres, programas solamente y exclusivamente de pacientes, en el cual ellos cuentan su experiencia, las buenas, las malas, se ríen también un poco de este proceso, y logramos entrar, y yo creo que eso nos abrió las puertas hoy en día como fundación de poder habernos hecho un poco más conocidos más rápido que a lo mejor que el común de otras asociaciones de pacientes, y contar hoy en día con un equipo multidisciplinario, yo creo que es clave para poder lograr lo que hoy en día estamos avanzando como fundación. Entonces, la radio en sí permite conectar, transmitir, ¿cierto? Y escuchar directamente las necesidades que tienen los pacientes de sectores más rurales, por ejemplo, de la diferencia entre un paciente del sistema público o en el sistema privado. Entonces empezamos a conocer y empezamos a indagar que las personas necesitaban hablar, contar sus experiencias. Y ahí fue cuando empezamos ya a expandirnos y a hacernos más conocidos a nivel nacional y empezamos a descentralizar directamente Santiago. O sea, hoy en día nuestra casa matriz está acá en Santiago, pero sin embargo tenemos ya en Temuco, tenemos en Puerto Montt, tenemos en Chiloé y para el norte en Iquique, en Antofagasta, La Serena. Entonces hemos ido armando un poco toda esta red de apoyo a pacientes que nos permitió hoy en día estar en un nivel que estamos. Cada día salen más necesidades y tratamos de poder ayudar. Quizás, como me dice nuestro director médico, el doctor Alejandro Berkovich, quizás no te vamos a entregar una solución al problema, pero te vamos a escuchar y te vamos a acompañar durante el proceso. Que eso ha marcado la diferencia hoy en día, insisto. Hoy en día yo represento la voz de los pacientes, pero detrás de mí tengo un tremendo equipo que lo hemos mantenido durante todos estos años y se siguen sumando más, que eso es lo más importante. Sí, eso es de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, digamos, primero el nivel de visibilidad, que lo comentábamos fuera de cámara, como en particular los últimos 2 años, o sea, de verdad que han tenido mucha visibilidad y eso sin duda que tiene un impacto positivo. Y lo otro es que han logrado conectar con otros foros de profesionales de la salud en particular. O sea, tú me decías, tienen un director médico. No todas las fundaciones de pacientes, las agrupaciones de pacientes existen primero como persona jurídica y menos logran conectarse con profesionales, en este caso de salud, que los pueden ir orientando respecto de los... Porque una línea tiene que ver con lo que es el acceso, ¿cierto?, a la información. Todo. Otra línea tiene que ver con los pasos desde la terapéutica. O sea, ¿qué significa que ha sido un cáncer que ha sido en distintos estadios, en distintos niveles, el momento en el que me diagnosticaron, qué grado de avance tiene, etcétera? Sí, yo creo que eso es clave. Yo creo que hoy en día nosotros estamos con Clínica Inmunocel, tenemos distintas áreas oncológicas de cierta manera. Entonces, tenemos un área en el cual de soporte paciente, en el cual el paciente nos contacta, ¿cierto? O la familia nos contacta. Tratamos de orientar en segundas opiniones médicas. Y también tenemos el área de la clínica de salud mental, que se está recientemente conformada, con psico-oncólogos en este caso, para poder ayudar directamente también en lo que es área de salud mental, que está muy un poco dejado de lado en el sistema de salud público sobre todo, y que lo vimos mucho en pandemia. Y además de eso, abriendo otras áreas. También tenemos la área de jurídico para pacientes, en este caso, que están con procesos de deuda, que le están embargando sus casas por producto de la misma enfermedad, que se endeudaron o sobreendeudaron directamente. Y también tenemos un área de educación. Entonces creemos en este caso que es importante no solamente entregar la educación, sino que también formar a nuevas personas que en el futuro puedan lograr tener sus mismas fundaciones, sus corporaciones, y que puedan existir estos navegadores de pacientes, que en un minuto dado lo escuché por una industria farmacéutica, que lo encontré muy pro y que no se ha hecho. Se habla mucho, pero se hace poco. Hay otras fundaciones que sí han hecho, por ejemplo, cursos para cuidadores, en este caso que le ha ido bastante bien, pero también es importante tener estos navegadores de pacientes que son los que están insertos directamente en la sala de quimioterapia y que pueden ayudar al paciente no desde el dolor, sino que desde una visión de que decir hoy en día que el cáncer no es solamente muerte, sino que llegamos a tiempo. Y sobre todo, yo creo que lo más clave acá son los exámenes preventivos, que hoy en día vemos una alta brecha, sobre todo, por ejemplo, en cáncer de mama. Vemos que hay personas que llaman a los consultorios y no tienen horas para hacerse la mamografía. Y por otro lado, vemos que nosotros los hombres no nos hacemos los test de antígeno prostático para poder saber cómo estamos. Entonces, yo creo que falta mucha educación todavía, aunque si tú ingresas a las redes sociales hoy en día, a las plataformas, hay harto webinar, hay harto conversatorio, hay mucho de todo, pero yo creo que la gente quiere algo más.
hemos creído que este 2025, para nosotros, nuestro eslogan es el paciente 2030 hoy, en el cual queremos acercar un poco esa brecha de no esperar hasta el 2030 para poder atender al paciente, sino que creemos hoy en día que necesitamos unirnos, tanto la sociedad médica, la sociedad científica, la sociedad civil, y unirnos en poder acercarnos, no solamente por una plataforma. Yo creo que hoy en día es importante que los médicos salgan a la calle y que vean la realidad. Sabemos que los médicos están saturados en el sistema público, son 15 minutos de atención, pero también es importante que ellos también nos entreguen ese time. Y logramos nosotros con el doctor Alejandro tener Hemato Responde, por ejemplo, partimos con esa área que es un chat entre pares, digamos, entre médicos, porque hoy en día vemos que el sistema de APS funciona, pero llega el paciente es derivado automáticamente al sistema de salud pública, al hospital, Claro. digamos, y de repente no requiere un hematólogo, no requiere un mastólogo, no requiere un oncólogo todavía, previo examen, entonces vamos atochando el sistema. Claro. Entonces tratamos un poco de poder subsanar y poder solucionar lo que hoy en día estamos viviendo como país. O sea, son 18.000 personas de espera, solo un diagnóstico lo que tenemos. Y no vemos avances tampoco. O sea, es una situación bastante crítica en temas de salud. Fíjate que, bueno, se me cruzan varios temas mientras te escucho, pero yo creo que sí hay algunos atisbos como de avance, como de ruptura del ciclo en el que estamos, de una ruptura virtuosa, por ejemplo, hace unas semanas atrás en la municipalidad de Huechuraba, en la corporación, digamos, de la municipalidad de Huechuraba, empiezan ya a hacerse pilotos que son asociaciones, digamos, público-privadas, a menor escala, porque, ¿cierto?, impactan principalmente a los vecinos de la comuna, pero empiezan a ocurrir estos como destellos de probemos fórmulas nuevas, justamente apuntando a las listas de espera, apuntando a tener diagnósticos que sean un poquito más asertivos antes de dar paso al siguiente, a la derivación que termina atochando, lo que mencionas tú. Y lo otro es que efectivamente hoy, claro, la atención pública o la atención primaria va muy enfocada al problema, digamos, fisiológico de salud, dejando un poco de lado el plano psicológico, que tiene finalmente un tremendo impacto. Yo, desde la experiencia personal aquí hablo, mi papá falleció de cáncer de colon, y hizo todo el camino completo, qué sé yo, tuvo cirugías y todo, pero el derrumbe psicológico fue efectivamente lo que desde mi óptica fue lo que como que le produjo el declive más grande. O sea, imagínate en el caso, sobre todo de mamás jóvenes, por ejemplo, con cáncer de mama, un HER2 o un triple negativo. Claro. El desgaste emocional para los niños que están en el colegio, por ejemplo. ¿Cómo se va a concentrar ese niño directamente en el colegio? Claro. Entonces, involucra un todo. O sea, el cáncer no solamente involucra al paciente, o sea, y siempre lo hemos conversado de ese punto de vista. Pero creemos hoy en día que es necesario poder avanzar en salud mental. Hoy en día vemos que no hay un avance tan importante. Hoy en día tú vas a la clínica y el paciente tiene en el teléfono, tiene el número del psicólogo o del médico. En el sistema público eso no pasa. No, claro. Entonces, esas brechas, como tú mencionabas, volviendo un poco atrás, lo que tú mencionabas, son importantes poderlas derribar. O sea, si nosotros hoy en día como sociedad civil lo podemos lograr con pocos recursos, ¿por qué no lo hace el Estado con la cantidad de recursos que tiene? O sea, es como cuando te dicen no es que no podemos porque los recursos no dan. Pero ¿por qué si nosotros lo podemos hacer? ¿Por qué si nosotros podemos estar con los pacientes? Ser más empáticos a lo mejor con el mismo dolor que vive la familia. Porque nosotros nos preocupamos, ojo, que hay un tema ahí que nos preocupamos del paciente. ¿Y qué pasa post-tratamiento? No, hay un impacto gigante en el círculo cercano que... O sea, de hecho, nos olvidamos. Fíjate, un término que he escuchado hace poco, que tiene que ver, y conecto aquí con lo que decías tú del área jurídica, tiene que ver con el impacto a nivel económico en el, digamos, en el entendido de que el paciente se sana o tiene remisión del avance del cáncer, pero el impacto económico con el que queda el grupo cercano, en particular la familia, Tremendo. es brutal. Entonces, escuché el término de toxicidad financiera, que también es un tremendo, digamos, una tremenda dimensión dentro de lo que es el cáncer como un conjunto de patologías. Y aquí yo creo que entra con gran relevancia todo lo que es las vías de financiamiento.
que en realidad no son pocas, pero cuesta mucho identificarlas y leer en el fondo cuál es el siguiente paso correcto. Entonces, claro, probablemente Ricardo Soto, que acaba de publicar un nuevo decreto, es como uno de los grandes titulares, pero está la droga de alto costo, etc. Hay una serie de líneas presupuestarias que apuntan hacia medicamentos de alto costo para distintas patologías, no solo para el cáncer, pero que es sumamente trabado entender y poder acceder. O sea, imagínate que nosotros logramos conformar la marcha de Unidos por el Cáncer el 17 de agosto del 2024, porque hace 2 años nos salía el decreto DAC. Para quienes nos están viendo, DAC es la resolución de drogas oncológicas de alto costo para FONASA. Entonces, 2 años que no salían nuevas alternativas terapéuticas, en este caso para este tipo de cáncer. Y después de la marcha, esto fue un día sábado, el 19 sale el decreto DAC. O sea, 2 días después. 2 días después de la marcha, que era la resolución 1099. Felices, todos contentos, porque incorporaron alternativas terapéuticas en primera línea para cáncer de mama metastásico, HER2. Y al pasar los meses, nosotros súper felices, esperando en este caso que esto se volviera a concretar, en diciembre, el regalo de Navidad del Ministerio fue rectificar esta resolución por la 1507, la cual elimina estas alternativas terapéuticas. La sacó directamente del DAC. Entonces, ¿qué ocurrió? Que posterior a eso pedimos nosotros una reunión del lobby con el Ministerio y ahí nos sumamos con Andrea Guerrero. Y cuando yo le hago la consulta en relación al DAC directamente, me dice que fue un error, que jamás se pensó, ojo, jamás se pensó en incorporar estas alternativas terapéuticas. A lo cual mi respuesta desde la sociedad civil, digo yo, se encuentro insólito que tú me des una respuesta así porque estamos jugando con la vida de las personas. ¿Sabes? No, porque Es que de verdad. esa respuesta. Entonces, como nosotros terminamos la marcha felices, transmitimos la información, logramos de cierta manera poder avanzar un poco más en cáncer, vivir, ahora comillas, un poco más en cáncer, y hoy en día no tienen ese derecho. Entonces, que te diga el ministerio que fue un error, que jamás se pensó en incorporar esas alternativas terapéuticas, y que en el sistema privado sí se entrega. Entonces vemos nuevamente las brechas que hoy en día tenemos directamente en cáncer. Entonces al final nos deja un sinsabor. ¿Qué tanto está comprometido hoy en día el ministerio en avanzar en cáncer directamente? Teniendo más de 18.000 personas listas de espera en diagnóstico en cáncer, las faltas de especialidades médicas son enormes. Entonces, ¿cómo le respondo yo a esa familia? Y ahí voy con el tema netamente económico, que esa alternativa terapéutica no la va a tener. No, es que es dramático. Entonces, ¿cuál es el llamado que nosotros hacemos? Puede demandar al Estado por el derecho a la vida, recursos de protección. Claro. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. O sea, para poder vivir hoy en día en nuestro país tienes que demandar al Estado. Y eso que no te imaginas la cantidad de plata que se va directamente por las judicializaciones. Y esa plata se podría adecuar, ¿cierto?, para que incorporen. Ahora, falta mucho todavía. Yo sé que son avances que no... Yo sé que el ministerio quizás avanza, quizás no a los pasos que el paciente requiere. Pero no puede ser que hoy en día, por ejemplo, estemos velando a una persona, estén llamando que le llegó la biopsia. Entonces no puede ser que vivamos ese proceso. No puede ser hoy en día que una biopsia se demore más de 100 días en que llegue. No, impresionante. Entonces, sin biopsia el paciente no tiene atención, o sea, no tiene un tratamiento, claro, digamos, está en paliativo previo, ¿cierto? Pero ¿cómo avanzamos con esto? Entonces, nuestra fundación, y en particular yo sé que hay muchas otras que también han alzado la voz, que eso se agradece porque trabajamos por la necesidad de los pacientes. Yo creo que hoy en día es importante que el ministerio sienta y sea más empático hoy en día. Porque si se está entregando en el sistema privado, se está entregando por judicializaciones, ya estas alternativas terapéuticas fueron aprobadas por el ministerio, pasaron por ETESA, pasaron por todo. Sí, claro, eso ya. Entonces, o sea, desde el punto de vista terapéutico, no hay discusión. Está exacto, absolutamente aprobado. Y ¿no? lo más grave de esto es que le estamos quitando a que el médico decida cuál es tu alternativa terapéutica para tu tipo de cáncer y que te podría ayudar. Entonces, ¿qué pasa? Que se entrega, por lo que hemos enterado hace poco, están viendo un biosimilar o genérico, digamos, que es mucho más barato, pero no sabemos la eficiencia que va a tener el medicamento. Entonces, ¿por qué en el sistema privado vamos a entregar un medicamento original y por qué acá en el sistema público vamos a entregar una copia?
Entonces yo le pregunto a la ministra, o sea, la ministra, entonces, hace poco salió una noticia que la ministra está en el sistema privado, no está en FONASA. Sí. O le pregunto, digamos, a los políticos que nos acompañan, que nos han ayudado mucho, han lanzado la voz algunos, pero yo les pregunto a ellos si ellos tuvieran un familiar con cáncer hoy en día, ¿se va a tener en el sistema público o se va a tener en el privado? Entonces, esas son las brechas que hoy en día nosotros queremos derribar. Y ahí es donde ingresa la parte jurídica, es porque los pacientes se desesperan, empiezan a vender sus casas, seguimos viendo rifas, seguimos viendo bingos, y de cierta manera eso no es lo que la Ley Nacional del Cáncer, digamos, estaba dentro de sus pilares. Agradecemos que haya salido el reglamento. Nosotros venimos hinchando hace más de 3 años con el reglamento, salió el reglamento. Ahora hay que ver la implementación de este también. Logramos avanzar junto con el senador Matías Walker y con la diputada Marcia Rafael con la ley del olvido oncológico financiero, que es una copia de lo que está en España, ¿cierto? Que permite que los pacientes, después de los 5 años, 4 años de remisión, sin recaída, ¿cierto? Y que estén con el alta, puedan optar nuevamente crédito hipotecario. Sabemos que hay pacientes que no lo van a lograr. Pacientes con enfermedades crónicas, por ejemplo. Claro. Pero son avances que se van haciendo. Pero son avances que son empujados desde la misma sociedad civil. Entonces, cuando yo escucho al ministerio que me dice, Víctor, ¿sabes qué? Esto fue un error. Entonces yo le digo, pero es que lo encuentro fatal. O sea, ¿quién se hace responsable de esto? ¿Quién es el responsable de este gran error? E insisto, yo creo que todos cometemos errores, pero no pueden esperar 3 meses para darte cuenta que fue un error. O sea, yo creo que eso es una burla. Es una burla para las personas, es una burla para la familia, es una burla... O sea, la respuesta de nunca se pensó, porque entonces uno dice, bueno, entonces como que alguien se puso creativo. Exacto. La respuesta la encuentro una locura. Y considerando que hay personas que llevan muchos años, no solamente en este gobierno, hay personas que llevan muchos años en el ministerio. Pero fíjate que siento, mi percepción como Víctor, que no están alineados los chakras para ellos. Ellos no ven más allá del computador. De verdad, yo sé que a lo mejor deben ganar muy buenas lucas para mantenerse tanto tiempo ahí. O deben tener favores políticos. Anda a saber tú. Pero de cierta manera están dejando morir a las personas por un error. Porque no todas las personas les va a alcanzar para poder comprar una alternativa terapéutica de ese nivel, digamos. Por supuesto. No, aquí estamos hablando de decenas de millones mensuales. Entonces, yo creo que lo que nos resta ahora, o le armamos una nueva marcha al gobierno, pero ya con todos los actores, no solamente oncológicos, vemos que son más de 87.000 personas en lista de espera, o hacemos una demanda colectiva al Estado y empezar a sumar todas las personas. Tenemos muchas pacientes con enfermedades raras poco frecuentes que hoy en día que caminan por nuestro país para solicitar un apoyo. Entonces, si de repente dicen, no, que son muy pocos los pacientes, no podemos traer ese medicamento, se entiende, pero ayudemos a gestionarle desde afuera algunos acuerdos bilaterales, algún acuerdo, digamos, que pueda permitir traer un medicamento desde Alemania, por ejemplo, que el paciente no pague directamente el impuesto. Claro. Estamos hablando de cosas elementales como si tú de tarifa arancelaria. Podemos abrir las puertas. Yo sé que existen normas, ¿cierto? Que hay que cumplirle, que si esos medicamentos cumplen esas normas, ¿por qué no le permite? Tenemos un caso nosotros de una niña de Osorno que necesita un medicamento para su hija y fíjate que no la puede traer. Se juntó con la ministra y con el área con Anacán y le dijeron que no podía porque el medicamento está en Argentina, está en otros países, pero en Chile no tiene resolución, no tiene registro y por lo tanto no le pueden ayudar. Entonces, una mamá que ve a su hija de 6, 7 años, lógicamente como un papá, ¿quién es un papá? Yo creo que hacen todo lo posible. No, claro, ahí uno da todo por entonces, sean 2, sean 3, sean 4, pues perfecto. Si no vamos a incorporar la alternativa terapéutica, debe exigir, o debe haber, o co-crear, digamos, alguna ley que permita que las personas puedan importar sus medicamentos. Sí, sin duda. Oye, esto es un tema súper álgido el que acabas de comentar, pero, por ejemplo, las mejoras en salud no necesariamente obedecen a prioridades de salud, sino que obedecen a ciclos políticos, ¿cierto? O sea, digamos, los momentos críticos para poder hacer estas marchas y que tengan, no una marcha, sino que movilizar socialmente en virtud de poder generar más garantías tiene que ver con que hay que sincronizarlo con alguna elección, como lo fue en el caso de octubre pasado, donde se eligen, gobernadores, alcaldes, concejales, o renovación parcial de la Cámara de Diputados o de senadores, etcétera, o desde luego elección presidencial. Entonces, ¿cómo ven ustedes? Porque ya
si la fundación lleva varios años, que es el caso, cada cierto tiempo hay renovación de las autoridades con las cuales vas teniendo diálogo. ¿Cómo se construye un trabajo de largo plazo cuando tienes cambio de interlocutores al otro lado de la mesa? Bueno, lo único que yo espero es que haya un cambio en el ministerio. De verdad, o sea, espero que la persona que llegue como ministro, como ministra, saque a toda esa gente que está ahí. Que haga un cambio, porque en resumidas cuentas vemos que se siguen trabando los mismos. Entonces, si hay una traba, creo yo, hablo desde la otra vereda, ojo, desde la ignorancia quizás a lo mejor del cargo, yo creo que es importante renovar. Que sea más empático, porque si te atienden, o sea, la experiencia que yo tuve en la última ley de lobby no fue muy buena. Esa agresividad con la cual te responden a una sociedad civil, ¿qué más se espera cuando le responden a un paciente, por ejemplo? ¿Dale? Ahora, yo siento que, claro, cuando vienen estos cambios, hay que empezar de nuevo. O sea, volvemos nuevamente a entregar cartas en el Palacio de Gobierno, volvemos a solicitar reunión de lobby, volvemos a generar un poco la atmósfera, pero sin embargo yo creo que son cambios distintos. Yo creo que hemos logrado algunas cosas muy pequeñas, por lo demás, este último año, pero siento que faltan estos cambios que son reales, es decir, se puede vivir más en cáncer. Absolutamente, O sea, absolutamente. podemos, o sea, a ver, se entiende que aquí está la industria detrás, sabemos que hay un negocio aparte de la industria, sabemos muchas cosas, pero más allá de eso, hoy en día la industria o una alternativa terapéutica es lo que permite, por ejemplo, que mi mamá hoy en día esté viva. Sin duda. Es que yo creo que ahí es donde digamos, el discurso toma forma y tiene una vida, una historia, una trayectoria, es una persona que está ahí. Exacto. Y es que, claro, cuando tú hablas desde el escritorio, es decir, uno habla de la estadística, de tantos pacientes por cada 100.000, etc. Pero al final estas son experiencias, son personas, digamos, son familias, son historias. En el caso de los niños es, yo creo que aún más dramático, porque Exacto. uno dice aquí están todas las posibilidades del mundo en esta personita que hoy día padece una enfermedad o que tiene digamos, su condición de salud deteriorada, Claro. pero existe la herramienta para que por lo menos tenga una calidad de vida aceptable. Yo creo que eso es clave, yo creo que estamos en el 2025 y todavía seguimos pidiendo exactamente lo mismo que hace 10 años atrás. No olvidemos que hace bastantes años atrás, ¿te acuerdas que la sociedad civil colgó sostenes en el Palacio de Gobierno? Claro que sí. Fue emblemática. Cuando estaba Mañalich en esos años. Fue emblemática esa. Entonces, ¿por qué cada vez que la sociedad civil genera un poco de presión, es como que abren la olla y salen todas las soluciones al tema? Entonces, ¿por qué esperar a eso? ¿Por qué esperar que hoy en día las personas caminen o transiten por nuestro país para poder vivir más? Ya sea por cáncer o por otras patologías. Entonces yo creo que hoy en día falta un compromiso real. Yo sé que la sociedad civil, a diferencia de otros países de la región, hoy en día la sociedad civil tiene un rol importante en nuestro país. Que eso no hay que desconocerlo. Estamos insertos en la Ley Nacional del Cáncer, hay una comisión, hay distintos actores de la sociedad civil involucrados, podemos tener acceso a conversar con autoridades vía ley de lobby, podemos ir al Congreso, a las comisiones, estamos súper bien. Pero más allá de eso, o sea, yo creo que las personas tienen que entender que detrás de una sociedad civil hay pacientes. Al menos en el caso nuestro. Absolutamente. Hay familia y hay dolor de por medio. Entonces no puede ser que hoy en día un paciente que requiere una alternativa terapéutica sea donada por otro paciente que pueda vivir. Sí, o sea, por poner un ejemplo, digamos, cotidiano, no es lo mismo que discutir el impuesto a los combustibles. O sea, no es lo mismo. No. O sea, yo creo que tenemos muchas ideas. Yo hoy en día creo que nosotros en la clínica, contar con un equipo médico, yo creo que es fundamental lo que tú decías en un comienzo. O sea, muy pocas sociedades civiles la tienen. Y creo que estamos muy agradecidos porque de cierta manera está qué se puede hacer desde la mirada, ¿cierto?, del sistema público. Los médicos te dicen, pucha, hay que verlo en el comité oncológico. Hay pacientes que no tienen idea de lo que es un comité oncológico. Claro. Entonces volvemos a educar nuevamente al paciente, bajarle un poco la ansiedad y esperar que esto suceda. Pero yo creo que lo más complejo que hoy en día estamos viviendo es que el paciente no se cumple los 45 días del DAC, o sea, de GES, perdón, para la atención, sobrepasa esos 45 días, te mandan a hacer los exámenes, sobrepasa el tiempo de espera de la biopsia, y es ahí donde estamos entrampados, porque cuando comienza el tratamiento no hay problema. El problema está entre el diagnóstico y la primera atención y la biopsia.
Y ese es un gran problema que hoy en día no ha podido subsanar el ministerio. Entendiendo que la biopsia es un hito indispensable para cualquier tratamiento. Exacto. Entonces, la pregunta que nosotros le hicimos una vez, estábamos en la Comisión de Salud con Cecilia Boloco y también con otra sociedad civil, fue si en COVID, dijo la Cecilia, si teníamos claridad cuántos éramos los que estábamos contagiados, dónde estábamos insertos, y se hizo todo un plan de manejo. Si cáncer es la primera causa de muerte en nuestro país, ¿por qué no se ha hecho? Claro. ¿Cachai? ¿Por qué no se ha generado, esa instancia, ¿cierto?, de poder ser más claros con los números también? Porque la ministra fue interpelada hace pocas semanas atrás y decía que la lista de espera prácticamente no existe, o sea que los pacientes en cáncer estamos súper bien. Porque sacaba el porcentaje según la cantidad de población, entonces al fin y al cabo, la paciente que está en la casa esperando que la llamen y que se siente pésimo, que está en cama y que está mal, cree que ella está loca, po. O Sí. cree que el paciente está mal. Yo creo que hay una tremenda diferencia entre comparar dónde estamos hoy versus dónde estábamos hace años atrás, y hay un avance, desde luego. Pero es un error desconocer que sigue existiendo un problema. O sea, el problema sigue estando. Exacto, y el problema cada día va aumentando más. Y es rol de todos, como decías tú, como sociedad civil, el ir avanzando para poder atender de mejor manera ese problema. Pero el problema existe. O sea, imagínate que acá en Santiago por lo menos tienes la alternativa de más hospitales. Claro. Imagínate regiones. Imagínate que la gente de Iquique tiene que viajar a Santiago, Antofagasta para hacerse las quimioterapias. Yo entiendo que tenemos que tener más centros radiológicos en nuestro país, que no se ha avanzado mucho. Existen centros radiológicos que por qué FONASA no ha generado como segundo prestador. No lo sé. Pero no puede ser que la gente de Valdivia se vaya a Bariloche. Wow. Si se entiende que el paciente tiene que estar cerca de su familia, tener la contención. Entonces, insisto, se logran hacer cosas, estamos bien, estamos claros, pero al costo de. Sí. Entonces, ¿cuánto más esto va a seguir avanzando? Si es la primera causa de muerte y el Estado y el gobierno, que sea el gobierno que esté, no se hace responsable ni cargo de esto, entonces significa que no sacamos nada con iluminar el Palacio de Gobierno, como nosotros lo hemos hecho en muchas oportunidades. Colocamos más de 1.500 lazos de la línea salud del cáncer en el fronte, hemos colocado figuras con mensajes, hemos hecho distintas actividades a nivel nacional. ¿De qué nos sirve si nuestro par más importante no avanza con nosotros? Claro. Porque hoy en día, ¿qué saco yo con decirle a alguien del ministerio o pelearme con alguien? Si al fin y al cabo no es el tomador de decisión. Claro, exacto. No llega a ningún lado en el fondo. Entonces quedáis ahí haciéndote el loco, o cuando te ven y dicen, chuta, ya viene la sociedad civil otra vez, vienen a pelear. Obviamente que vamos a pelear. Si mi gente se me está muriendo. Mis pacientes se están muriendo. Mis pacientes no tienen tratamiento. Necesitan un medicamento de alto costo y no están en el DAC. No, aquí el tiempo probablemente es el recurso más valioso desde el punto de vista de la conversación. Oye, Víctor, cuéntame un poco cómo trabaja la voz de los pacientes con otras fundaciones u otras asociaciones de pacientes y dónde están hoy desde el punto de vista de, algo mencionaste del paciente 2030 hoy, pero ¿en qué consiste? Bueno, el paciente 2030 hoy tiende a poder concretar, digamos, un gran congreso latinoamericano que vamos a realizar en el mes de agosto acá en Santiago. Tenemos 6 invitados de distintos países de Latinoamérica y el Caribe. La idea es poder tomar estos trabajos que han realizado y poderlos realizar directamente en Santiago y tomar a los actores relevantes, los tomadores de decisiones, tanto de agrupaciones o fundaciones, a que también no es solamente un congreso para ir a sentarse y comer rico. La idea es que ellos se comprometan a hacer un trabajo y un trabajo territorial. Tal como funciona la municipalidad, por darte un ejemplo. Hoy en día es importante que los distintos presidentes, ya sea de juntas de vecinos, ya sea de asociaciones de pacientes, que quieran participar y quieran ser parte del cambio, yo creo que eso parte directamente con un congreso en el cual podamos tener un siguiente año y mostrar el trabajo en base a lo que nos van a presentar los expertos. Eso principalmente. Lo otro es poder acercar las brechas. Hoy en día estamos trabajando con distintas otras asociaciones de pacientes. Estamos dentro de la red Chile Unido por el Cáncer, que alberga 87 agrupaciones de pacientes de distintas regiones. Entonces tratamos de apoyarnos. Hemos hecho trabajo también con el Observatorio del Cáncer, con Alicia Aravena, que trabaja maravilloso. Lanzamos recientemente la campaña de prevención de cáncer a la piel. Entonces, de cierta manera, la idea hoy en día, y cada región que nosotros visitamos, invitamos a los dueños de casa a participar del evento. En ese sentido, yo creo que eso es clave.
Porque yo no puedo llegar a una región a invadir el espacio, colocar la voz de los pacientes por todos lados cuando hay un trabajo que han realizado personas directamente y que necesitan ser visibilizadas también. Por supuesto. Y eso, fíjate que ha sido muy bonito porque hemos conocido las experiencias, hemos trabajado en conjunto tanto en Puerto Varas, Puerto Montt, en Temuco, en Valdivia. Y eso es muy bonito porque de cierta manera te muestra, porque de partida es como, no puedo llegar y entrar a tu casa, tengo que tocar la puerta. ¿Sabes qué? Tengo esto, quiero hacer esto, quiero avanzar en esto. Y eso ha logrado la voz de los pacientes poder comunicar, unir, ¿cierto? Y ser la voz del paciente. Y el 2030 hoy es, yo creo que es clave. Una, porque estamos en un año de elecciones. Claro. Minuto neurálgico Sí, para movilizar todas esto es iniciativas. clave. Vamos a presentar unas indicaciones directamente desde la sociedad civil con la sociedad médica para los nuevos, digamos que candidatos presidenciales. Esperamos tener las entrevistas y ojalá que puedas participar de la entrevista también. Vamos a hacer algo bien interesante con los candidatos, de poder participar en algún conversatorio que sea transmitido por las plataformas, pero que también tenga una mirada transversal, que puedan tener distintos actores, sociedad civil, sociedad médica, sociedad científica y académica, cosa de poder entablar una conversación directamente con ellos y ver cuál va a ser el real compromiso que van a tener, y que no nos pase como nos pasó con los candidatos anteriores. Recuerda que hay una fotito que dice: yo apoyo la Ley Nacional del Cáncer. Entonces, una fotito por ahí sí, dando vueltas. Sí, no, sí está, la tenemos. Pero la idea en este caso es que se puedan comprometer con algo que se firme, digamos, algún documento que sea tangible, quizás un tipo de consenso, que vaya en beneficio a los pacientes, sea quien sea el color político, pero la idea es que podamos tener una mirada transversal. ¿Y por qué el paciente 2030? Porque queremos acercarlo a la realidad actual. Hay tantos avances en tecnología. Muchos avances, no puede ser. Chile está dentro de la región, ¿cierto? Está súper bien catalogado en tema de cáncer. Pero aún así también nos visitan otros vecinos de otros países que vienen a atenderse directamente a nuestro país. Recientemente nosotros estuvimos en San Borja Riaral, vimos muchos pacientes de Perú, de Bolivia, porque en otros países no está la tecnología. No son residentes en Chile, sino que vienen directamente al tratamiento. Y eso es bueno, eso nos abre las puertas para afuera. Pero para abrirlas también necesitamos que nuestros pacientes también estén bien forzados. Claro. Entonces, insisto, yo sé que ahí deberíamos tener 2 decretos DAC al año. Esperamos que este año salga el último de este gobierno, porque ya va de salida, pero esperamos que los próximos ciertos candidatos que estén con nosotros, o que vayan a estar con la gente, con los ciudadanos, se comprometan de manera real, porque si no vamos a estar ahí nosotros como sociedad civil. Y espero que haya un cambio. No, esa vigilancia es un rol indispensable de la sociedad civil y tiene que existir, o sea... Y lo otro, y antes no sé si nos queda tiempo, ¿no? No, sí, por favor. Muy bien, entonces sigamos, pero yo creo que la humanización en el trato es clave. Y hay hospitales que lo han hecho fantástico. La Serena, lo ha hecho Temuco, a través de la sociedad, digamos, de la academia, hasta las distintas universidades apoyando. Yo creo que eso es clave para el paciente, de manera de cómo lo recibe, de cómo está, cómo se siente. Yo creo que eso es clave hoy en día también para mejorar un poco la percepción de que el sistema es tan malo. Y hoy en día necesitamos que los médicos también sean más empáticos y que sientan también que el paciente requiere de su tiempo. Yo sé que muchas veces nosotros nos damos mucho de ánimo, somos personas. No, todos tenemos días. Pero de igual manera necesitamos todavía hay médicos que se creen dioses, ojo ahí. Todavía hay médicos que están sobre el Olimpo, pero son los menos. Yo creo que eso es clave y importante mencionarlo, porque hay un trabajo detrás también importante que nosotros lo hemos logrado ver directamente en las universidades y en los hospitales, insisto. Yo creo que eso es clave. Los gestores oncológicos en el país son... Ojalá que haya muchos más gestores oncológicos. Claro que sí. Necesitamos más en el sistema público. Y eso también se agradece. Esas son las cosas positivas que ha tenido al menos este último periodo en nuestro país. Que en realidad es un tremendo avance. Sí. Lo que pasa es que, claro, en el día a día se vuelve cuesta arriba, pero son un montón de hitos. Oye, Héctor, ¿qué pasa con la dimensión de... bueno, ustedes tienen un tremendo diálogo, diría yo, con el mundo político. O sea, tienen, como me dices tú, no solo hemos sacado fotos con los candidatos, sino que hay un patrocinio también constante, por ejemplo, el senador Walker, etc. Pero más allá de este tipo de cosas que pueden ser, digamos, como apariciones puntuales, ¿cierto? En la medida que los titulares lo permiten, en los medios masivos, ¿cómo la gente se conecta con la voz de los pacientes? Todas las coordenadas de contacto y de... Bueno, se puede conectar a través de la página web, lavozdelospacienteschile.com, a través de el correo, que es contacto@lavozdelospacienteschile.com.
a través de todos nuestros canales de de plataformas digitales, Facebook, Instagram, en todos estamos como La Voz de los Pacientes Chile. Y también invitarles a que vean el Metro. En el Metro de Santiago estamos con una campaña súper importante de visibilización que agradecemos a Metro desde ya porque nos permite ser más visible con esta campaña de prevención en cáncer de mama y cervicouterino. Así que yo creo que ahí están por todas las plataformas estamos y sobre todo en Metro, ahí está el QR en las pantallas digitales y que ustedes nos pueden escanear y ahí nos pueden encontrar y estamos disponibles para poderlos ayudar. Oye, al menos la última pregunta de mi lado, cuéntanos un poco, más allá de la conversación, ¿cuáles son como los recursos con los cuales en el fondo ustedes apoyan o acompañan a las personas con condiciones de salud, en este caso de Mira, cáncer? nosotros, los pacientes, acá el paciente no paga absolutamente nada para ser parte de la fundación, partamos por esa base. Pero si requiere una segunda atención médica, el costo es bono FONASA nivel 1, independiente de la letra que tenga, paga FONASA nivel 1. Por otro lado tenemos la parte de salud mental, que el paciente también paga FONASA nivel 1. Y en algunos casos en particular, que son pacientes que son más de escasos recursos, que pasan directamente por el directorio, obviamente no pagan absolutamente nada y la atención la cubrimos directamente nosotros o la parte médica, en este caso junto Clínica Inmunocel. Las atenciones, por ejemplo, con la parte jurídica, toda la asesoría es totalmente gratuita. Y si el paciente requiere tomar algún tipo de servicio, ya sea civil, penal, familia, todo lo que involucre la parte legal, tiene alternativas de pago. Dale parte creo que desde los 50, creo que es el convenio que nosotros tenemos. Tenemos convenio también con Clínica INRAD, en el cual el paciente puede hacer las consultas y puede generar, en este caso, descuento tras descuento tras descuento tras descuento FONASA, para que pueda realizarse la braquiterapia o radioterapia en caso que lo quiera hacer particular. Y eso, o sea, yo creo que hoy en día están las alternativas. Tenemos estudios clínicos también con el doctor Alejandro Berkovich, que si el paciente en este caso califica y quiere, digamos, una vez después de una charla que es larguísima, que son como 2 horas, si el paciente califica y quiere participar, es totalmente gratuito. Tenemos bastantes casos positivos en tema de leucemias con el doctor Alejandro y con todo el equipo médico y enfermeras y TENS que tenemos nosotros detrás. Y así que por lo tanto están todas las herramientas como para que el paciente requiera, si quiere conversar, si quiere orientación en GES, en DAC, en Ricardo Soto, en lo que requiera nos pueden contactar. Tenemos un equipo calificado para poder responder a todas sus dudas o consultas. Mira, desde mi lado no queda más que agradecerte de nuevo por el tiempo y la disposición, felicitarlos por la labor que hacen, porque si hay algo que yo como observador he podido ver en los últimos años es que el rol de la sociedad civil, como dices tú, que antes era exclusivo de los pacientes y hoy día es mucho más multidisciplinario, o sea, hay médicos, hay presencia política, qué sé yo, hay visibilidades desde el ámbito periodístico. Está muchísimo más profesionalizado y eso finalmente le da más fuerza a los argumentos y más visibilidad. No, totalmente. Yo creo que agradecer a ti tu tiempo igual. Yo creo que estas plataformas son las que necesitamos, no solamente nosotros como la voz de los pacientes, sino que los mismos pacientes. Yo creo que esto hace que podamos ser más cercanos, que podamos conversar desde la transparencia y del sentir también de la sociedad. Y quizás no vamos a ser tan gratos para algunos, pero yo creo que de cierta manera traté de transmitir lo que hoy en día nosotros como equipo, de cierta manera sentimos y creemos que necesitamos seguir avanzando. Así que agradecer esta instancia, espero que no sea la única vez, que nos veamos pronto. No, por favor, la invitación está hecha. Este es un canal también para difusión de temas de ustedes. De hecho, mañana, 4 de febrero, es el día de concientización del cáncer, así que fue una sincronía importante, pero por favor, este es un canal que está disponible a ustedes cuando lo necesiten. Así que recuerden nuestro eslogan de este 4 de febrero, el Stop Date un minuto, hágase su examen preventivo, váyase a hacer la mamografía, hágase el PAP y el PCR de VPH, que es importante, antígeno prostático, consulten a su médico. Si han tenido antecedentes de cáncer en la familia, también es súper importante que tengan comunicación. Si no tienen un médico, contáctenos. Nosotros les podemos ayudar en este caso para poder ayudarles a gestionar una hora para que así puedan salir de sus dudas y puedan avanzar. Así que desde la voz de los pacientes Chile agradecemos esta gran instancia y nos vemos pronto.